¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión voy a resolver el problema número 2 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, más conocida como IMO, de este año 2020 que se llevó a cabo virtualmente. Y bueno, es del día número 1, es el problema número 2. Empecemos. ¿Qué nos dice el problema número 2? Nos dice que los números reales A, B, C y D son tales que A es mayor o igual que B es mayor o igual que C es mayor o igual que D y D es mayor que 0, ¿cierto? Y además nos dice que A más B más C más D es igual a 1. Bueno, este es un dato muy importante, ¿no? Y nos pide demostrar que A más 2B más 3C más 4D, todo por A elevado a la A, por B elevado a la B, por C elevado a la C, por D elevado a la D, tiene que ser menor que 1, ¿no? Nos pide demostrar esto, ¿cierto? Entonces, lo primero que se me viene a la mente es aplicar logaritmo, ¿no? Sí, por el exponente A, B y C y D, ¿cierto? Pero lo estaba haciendo así, pero vi que solamente aplicaba media aritmética mayor o igual que media geométrica. De tal forma, bueno, de la siguiente manera, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, voy a sumar el A veces, ¿sí? Voy a sumar el B veces, claro está. De igual manera el C, voy a sumarlo C veces. Y el D, voy a sumarlo igual D veces, ¿cierto? En este caso, como estamos aplicando media aritmética, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría el denominador? Bueno, el denominador sería el A más el B más el C más el D, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, la media aritmética es mayor o igual que ¿qué? Que la media geométrica, ¿cierto? En este caso, la media geométrica, ¿cómo sería? Sería raíz A más B más C más D, ¿de qué? De el producto, ¿no? De todos los elementos a los cuales estamos aplicando la media aritmética y la media geométrica, ¿no? En este caso, como es A veces A, va a ser A por A por A por A. A veces sería un A elevado a la A. De igual manera el B va a ser B por B por B. B veces sería un B a la B. Y de igual forma con el C y con el D, ¿cierto? Y nos quedaría esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí podemos reemplazar el dato, ¿cierto? ¿Qué nos dice el dato? Que A más B más C más D es 1, A más B más C más D es 1, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, aquí nos quedaría la suma de A veces A, sería un A por A, o sea, A cuadrado, más un B veces B sería B cuadrado, ¿cierto? Más la suma de C, ¿cierto? ¿Cuántas veces? C, sería un C por C, C cuadrado, de igual forma con el D, ¿no? D cuadrado, ¿cierto? Como este es 1, yo no lo pongo de frente el mayor igual. Acá, como esto no va a quedar 1, pondría solamente esto, ¿no? ¿Cierto? El A elevado a la A, por B elevado a la B, por C elevado a la C, por D elevado a la D, ¿cierto? Y por ahí aparece esto, ¿no? Lo que estamos buscando, ¿cierto? ¿Sí? Ya entonces ahora le voy a dar la vuelta para que se parezca un poco más a esto, ¿cierto? Nos quedaría así, ¿sí? Solamente estoy intercambiando de posición nada más, ¿sí? Con el signo, claro está. Y bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo multiplico a todo esto, izquierda y derecha, por A más 2B más 3C más 4D? Recordemos que esto es siempre positivo, ¿cierto? Es un número real positivo debido a que A, B, C y D son reales y positivos, mayores que 0, ¿sí? Entonces yo puedo multiplicar izquierda y derecha por eso, ¿no? Nos quedaría entonces ¿cómo? Bueno, acá nos quedaría lo que nos está dando de dato, ¿cierto? De lo que nos pide demostrar. Y bueno, a la derecha nos quedaría A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado más D cuadrado por A más 2B más 3C más 4D, ¿no? Lo que estoy haciendo es multiplicar a todo por eso, ¿no? ¿Sí? Por el A más 2B más 3C más 4D, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos, bueno, si nosotros logramos demostrar que toda esta expresión que está aquí en la derecha es menor que 1, ¿cierto? Si todo esto es menor que 1, por aquí, mira, menor que 1, ¿sí? Si todo esto es menor que 1, entonces ya encontraríamos lo que nos pide demostrar, ¿no? ¿Cierto? Que sería A más 2B más 3C más 4D por A elevado a la A, por B elevado a la B, por C elevado a la C, por D elevado a la D, que es menor que 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, esto sí va a cumplir, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en este caso lo que hice es igualar este 1, igualar a más B más C más D, ¿cierto? ¿Sí? Pero va a ser elevado a la n, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en este caso, a n yo le di 3, ¿sí? Este n le di 3. ¿Para qué? Porque si yo expando, por ahí se va a ir el a cuadrado con el a cubo, ¿cierto? Por acá me queda b cubo, c cubo, d cubo, y por ahí se van a ir varios términos, ¿no? Entonces, lo que tendría que demostrar es lo siguiente, ¿no? Que
a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado por a más 2b más 3c más 4d menor que a más b más c más d al cubo, si se cumple ese, entonces yo estoy demostrando esta desigualdad, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, analicemos lo que hemos encontrado, ¿sí? Bueno, como les decía, lo único que hice fue expandir nada más, ¿sí? Bueno, por acá multipliqué el a cuadrado por toda esta expresión, ¿sí? Me quedaría a cuadrado por a cubo, ¿sí? Luego me queda a cuadrado por 2b, 2a cuadrado b, ¿cierto? Luego seguiría 3a cuadrado c, 4a cuadrado d, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, y por acá empecé a desarrollar el cubo, ¿no? ¿Cierto? A cubo más 3b cuadrado a, más 3c cuadrado a, más 3d cuadrado a, ¿cierto? Ya bueno, la expansión ya depende de cada uno, ¿no? Como lo quiera poner, ¿cierto? Bueno, claro está que por acá me va a faltar poner el b cuadrado por todo eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, y ahí sigo completando, ¿no? Luego el c cuadrado por todo esto, ¿cierto? El d cuadrado por todo esto. Y por acá me faltaría, ¿qué cosa? El 6 veces la multiplicación de las ternas, ¿no? ¿Cierto? Sí, ahí estaría. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. Bueno, por ahí, ¿qué tenemos? Mira, lo primero que tenemos que hacer es eliminar lo que se repite, ¿no? Por ejemplo, este a cubo se va con este a cubo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, este 6 veces ABC, 6 veces BCD, lo dejé ahí, en la derecha, ¿sí? Es que si yo paso toda la derecha me va a quedar que es mayor que 0, ¿cierto? Y esto sí es mayor que 0, ¿no? Por eso es que por ahí tuve la idea de dejarlo ahí, ¿no? Y es por eso que lo he dejado así nada más, ¿sí? Ya. Luego, bueno, lo siguiente solamente es ir eliminando factores, ¿no? ¿Cierto? Y ir agrupando nada más. Bueno, en este caso he agrupado el a cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a buscar el a cuadrado a ver con qué se repite. Date cuenta. Este 2a cuadrado b se va. Con este 3a cuadrado b me quedaría solamente un a cuadrado b, ¿cierto? ¿Cuál más tiene a cuadrado? Por acá, ¿no? El 3a cuadrado c, ¿cierto? ¿Con cuál? Con este 3a cuadrado c también se va, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está, mira, se va. Sí, bueno, por ahí se van a ir eliminando varios términos, ¿no? ¿Cierto? Por acá tengo el 3a cuadrado d. Por acá también debería aparecer el 3a cuadrado d, ¿no? ¿Cierto? Acá está, mira, 4a cuadrado d, ¿cierto? Se va este 4a cuadrado d con este 3 y me quedaría aquí, me quedaría negativo, ¿no? ¿Cierto? Porque el 4 pasa a restar, al 3 sería negativo, ¿cierto? Me quedaría menos a cuadrado d. Y es por eso que he factorizado el a cuadrado y me quedaría b menos d, ¿cierto? Y bueno, luego he seguido factorizando de manera similar a la que les estoy explicando. Y bueno, luego factoricé el b cuadrado, también hice aparecer el c cuadrado y el d cuadrado, ¿cierto? Sí, más que todo por lo que es positivo, ¿no? El a cuadrado, ¿no? Debido a que a es mayor que 0, ¿cierto? Y además es un número real, ¿no? Entonces, primero, esto sabemos que ya es... A ver, la primera parte, todo esto, como decía, es mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que a es mayor que 0, b es mayor que 0, c es mayor que 0 y d es mayor que 0. Si yo multiplico a por b por c, como ambos son mayores que 0, ¿cierto? Si yo lo multiplico así de bajadita, por ejemplo así, a mayor que 0, luego el b mayor que 0, ¿cierto? Y luego seguiría el c mayor que 0, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo multiplico así de bajada, ¿cómo me quedaría? A por b por c mayor que 0, ¿sí? Con esos tres hace lo mismo, ¿no? Con los otros, ¿sí? Por eso que me queda toda esa expresión mayor que 0, ¿no? Bueno, si lo multiplico por 6, también al multiplicarlo todo va a seguir siendo mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí, ¿cómo nos quedaría? A cuadrado por b menos d. Si nos damos cuenta, b es mayor o igual que ¿quién? B es mayor o igual que d, ¿cierto? Entonces, b menos d, ¿qué sería? Mayor o igual que ¿quién? Que 0, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, mira, b menos d es mayor o igual que 0. Ya está. Por lo tanto, bueno, el a cuadrado ya sabemos que es mayor que 0. Multiplicándolo por b menos d, sería de toda esta expresión mayor o igual que 0. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, de acá también de forma similar, también nos va a quedar que es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Acá yo lo separaría, por ejemplo, como a es mayor o igual que b, ¿cierto? Tengo que a es mayor o igual que b, ¿cierto? A ver, tal vez me salga un poco mal por lo que estoy usando el touchpad y puede salir mal, ¿no? Por ejemplo, a mayor o igual que b y luego escojo, ¿cuál? El a con el d, ¿cierto? A mayor o igual que d, ¿sí? Si nosotros sumamos de bajada, ¿cómo nos quedaría? 2a es mayor o igual que ¿quién? Que b más d. Y lo paso a restar, sería mayor o igual que 0, ¿no? Y al multiplicarlo con algo que es
mayor que 0, me quedaría mayor o igual que 0. Por acá también entonces, sería de la misma forma, de la misma manera. ¿Sí? Nos quedaría mayor o igual que 0. Por acá también nos quedaría mayor o igual que 0, ¿cierto? Y si nosotros sumamos toda esta expresión, sería ¿cuánto? Mayor que 0, ¿cierto? ¿Sí? Porque manda este, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Por lo tanto, toda esta expresión es positiva, ¿no? Es mayor que 0. ¿Sí? Es verdadero. Entonces, como esto es verdadero, tendríamos que sí cumple, ¿no? ¿Cierto? Ya habríamos demostrado, ¿cierto? Esa desigualdad, ¿no? Ya bueno, otra manera también sería la siguiente. Por ejemplo, ya hemos encontrado el a más 2b más 3c más 4d por a elevado a la a, por b elevado a la b, por c elevado a la c, por d elevado a la d, ¿cierto? Menor o igual que toda esta expresión, ¿no? ¿Cierto? Por ahí pude haberle puesto suma de a cuadrado, ¿no? Pero decidí ponerlo así, ¿no? Tal vez alguien no entienda, ¿no? Bueno, no entienda esta terminología, ¿no? Pero decidí ponerlo así, ¿no? Por acá también, ¿no? Pude haberlo puesto de producto, ¿no? ¿Cierto? Ya, pero bueno. A ver, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué tendríamos? Mira, lo que voy a hacer en este caso es observar lo siguiente, ¿ah? Date cuenta que, como te dije antes, el b es mayor o igual que ¿quién? B es mayor o igual que D, ¿cierto? A ver, voy a borrar esta parte por si acaso lo utilice. Esto. Ya. Ya, como te decía, B es mayor o igual que D, ¿cierto? ¿Qué pasa si... Mira, si yo le sumo, a ver... Sería 3B más 3D. O bueno, 2B más 3D. Mira, si yo sumo 2B, aquí sería 3B, ¿cierto? Le voy a sumar 2B más 3D. 2B más 3D, ¿sí? ¿Cierto? A ver, me acaba de salir mal. Ya bueno, pero la idea es eso, ¿no? Mayor o igual que quién. Si le sumo vuelta aquí 2B más 3D, me quedaría 2B, ¿cierto? 2B más 3D más D, ¿cuánto sería? 4D, ¿cierto? Quedaría así, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, si le damos la vuelta, sería que 2B más 4D es menor o igual que quién? Que 3B más 3D, ¿cierto? Y si luego le sumo A y 3C, a ver, quedaría así, ¿no? 2B, para que se parezca a esta expresión, ¿no? Más 4D, ¿cierto? Es menor o igual que quién? Que 3B más 3D, ¿cierto? Sí, ahí está, mira. 3B más 3D, ¿cierto? ¿Sí? Quedaría así, ¿no? Y si yo le sumo el A más 3C, por acá me quedaría toda esa expresión de acá, ¿cierto? Y por acá me quedaría lo que voy a poner, ¿sí? A más 3B más 3C más 3D. ¿Estamos? ¿Cierto? Es por eso que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, todo por A más 2B más 3C más 4D, es menor o igual que ¿quién? Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado por A más 3B más 3C más 3D. Solamente estoy cambiando el 3B y el 3D, ¿cierto? Ya. Bueno, ahora lo que voy a hacer es buscar esta igualdad, ¿no? ¿Cierto? Tengo que buscar el A más B más C más D para poder luego reemplazarlo con 1, ¿no? Al final, claro está, ¿cierto? Siempre se busca lo que te da de dato, ¿no? En este caso, voy a separar, claro está, ¿sí? ¿Cómo sería? Mira, toda esta expresión A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Todo esto lo voy a separar, claro está, ¿cierto? Lo voy a separar en qué? En A más B más C más D, ¿cierto? Si yo le quito a esto A más B más C más D, ¿cuánto me queda? Bueno, por acá me quedaría 2B, ¿cierto? Por acá me quedaría 2C, ¿cierto? Y por acá me quedaría 2D, ¿cierto? ¿Sí? Porque ya estoy sacando un A más B más C más D, ¿cierto? Me quedaría entonces A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado por 2B más 2C más 2D. ¿Le puedo sacar el 2 adelante? Me quedaría A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. ¿Por cuánto? Por B más C más D y por el 2 adelante, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es observar que este A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado va a ser menor o igual que una expresión, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? A ver, lo voy a poner así. B es menor o igual que ¿quién? Que A, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por B a cada uno? ¿Qué tendría? Que B cuadrado, ¿cierto? B cuadrado es menor o igual que ¿quién? Que A por B, ¿cierto? De manera similar con el C, tendría que, mira, tendría C menor o igual que A, ¿cierto? C menor o igual que A. Y si yo lo multiplico por C, como recordemos que C es positivo, ¿sí? Si lo multiplico por C,
me quedaría C cuadrado menor o igual que quién, que A por C, ¿cierto? Sí, de igual manera sería con el D cuadrado. D cuadrado sería menor o igual que quién, que A por D, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está, mira. Entonces, si yo sumo esos tres, ¿qué me quedaría? B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado a la izquierda es menor o igual que quién, que AD más AB más AC, ¿cierto? Y si le sumo el A cuadrado, ¿qué me faltaría? ¿Cierto? ¿Cómo me quedaría? Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado es menor o igual que quién, que AB más AC más AD más el A cuadrado que estoy agregando, ¿no? ¿Cierto? Y si por ahí factorizo el A, ¿qué me quedaría? Recordemos que teníamos A cuadrado, sería A. Luego sigue el AB, entonces sería B, ¿cierto? Luego tengo AC, sería el C, ¿sí? ¿Cierto? Y luego sería el AD, me quedaría un D, ¿cierto? Así, ¿cierto? Es por eso que toda esta expresión va a ser menor o igual que... Bueno, voy a copiar lo mismo, ¿cierto? Lo único que voy a cambiar es esta expresión nada más, la de acá. La voy a pasar a esta, que le decía, ¿no? ¿Cierto? Sí, que el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado es menor o igual que quién, que A por A más B más C más D, ¿cierto? Encontrábamos que era menor o igual que A cuadrado más AB más AC más AD, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo puedo factorizar ¿qué cosa? El A más B más C más D, el A más B más C más D, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Si factorizo el A más B más C más D, mira, me quedaría A más B más C más D por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, ¿cierto? ¿Más cuánto? A ver, voy a usar otro color. ¿Más cuánto me quedaría? Más, recordemos que estoy sacando el A más B más C más D, me quedaría el 2A, ¿cierto? Este 2A por B más C más D, ¿cierto? Lo que estoy poniendo acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo siguiente que voy a hacer es demostrar que todo esto es menor que A más B más C más D al cubo. ¿Por qué? Porque mira, date cuenta que tengo A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, más D cuadrado, más 2 veces AB, más 2 veces AC, más 2 veces AD, ¿cierto? Mira, si te das cuenta todo esto es menor que ¿cuánto? Que A más B más C más D al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Mira, a ver, A más B más C, ¿cierto? A ver, tal vez me demoré un poco haciendo esto, ¿no? Más D todo al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué toda esta expresión es menor que esto? Porque mira, yo tengo A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, D cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí estamos iguales. Pero aquí tengo yo dos veces AB, dos veces AC, dos veces AD, que es lo mismo que acá. Pero también tengo dos veces BC, dos veces BD y dos veces CD, ¿cierto? Eso quiere decir que el A más B más C más D al cuadrado es mayor que toda esta expresión A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado más dos veces AB más B por BC, perdón, por B más C más D, ¿cierto? Esto quiere decir que yo puedo escribir, a ver, si yo multiplico derecha a izquierda por A más B más C, aquí me quedaría A más B más C más D, todo al cubo, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que sí me entienden esa parte, ¿no? ¿Cierto? Porque toda esta expresión que está aquí, ¿cierto? Es menor, ¿no? ¿Sí? Que el A más B más C más D, todo al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. A ver, voy a ir borrando esta partecita. Entonces, nosotros tenemos ¿qué cosa? Que A más B más C más D, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Entonces por ahí ya estaría, ¿no? Ahora vamos a ir acomodando. Recordemos que la expresión inicial, ¿cuál era? Era esta, ¿no? ¿Cierto? Esta es la expresión inicial, ¿sí? Y lo que hemos estado resolviendo un poco, ¿cierto? Dándole forma es a eso, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Hemos encontrado que es toda esta expresión que estoy subrayando ahorita, todo esto, es menor que ¿cuánto? Que A más B más C más D, todo al cubo, ¿no? Por lo tanto, toda esta expresión de la izquierda también tiene que ser menor que toda esta expresión, ¿no? Del A más B más C más D al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, ya estaría, ¿no? ¿Sí? Porque A más B más C más D al cubo, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Debido a que A más B más C más D es 1, ¿cierto? Y al elevarlo al cubo, sale 1, ¿sí? Por lo tanto, ya estaría lo que nos pide demostrar, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? El A más 2B más 3C más 4D por A elevado a la A, por B elevado a la B, por C elevado a la C, por D elevado a D, ¿cierto? Por ahí también, una vez que encontramos esta desigualdad, le podríamos dar forma también a esto, ¿no? Al A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, por todo esto, en función de A, ¿cierto? También puede ser, ¿no? Y por ahí nos queda también que es menor que 1, ¿sí? Ya una vez que encontramos esta
esta desigualdad, bueno, cierta esta desigualdad que hemos encontrado, ya se puede dar más formas, ¿no? Para poder resolver el problema, ¿cierto? Y bueno, eso es todo para este problema en esta ocasión. Sí, eso es todo en este video. Y bueno, nos vemos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar like, compartir también el video. Y bueno, nos vemos. Cuídense. Hasta en un próximo video. Adiós. Cualquier duda, cualquier consulta lo pueden dejar ahí en los comentarios. Nos vemos.